AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana de jueves 29 de julio del año 2021. Un privilegio llegar a todos ustedes con esta primera edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y agradezco enormemente su sintonía esta mañana. Estamos listos para entregarles lo último en información nacional y local. Por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos en las diferentes opciones, plataformas, en el portal mismo de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info. Gracias. Muchísimas gracias. Uno de los últimos programas de AFN Político y algo más. Antes de tomarnos un receso, unas vacaciones. Vamos a proceder. Hay algunas novedades en el ámbito nacional. El anuncio que ha hecho el presidente de la República esta mañana, interesante, sobre liberación de reos por razones de edad, digamos que causas humanitarias, en la mayoría de los casos, por edad y personas que hayan sido torturadas, etcétera, etcétera. Hay una característica particular, sobre esto lo vamos a platicar. La tía Tatiana Cloutier, secretaria de Economía en este país, se descartó para buscar la candidatura presidencial 2024. Ya marcó su rayita, dijo yo, si saben contar, no cuenten conmigo. Y en el ámbito local, oiga, 8 ejecutados hoy, en Tijuana. Bueno, una zona compartida con Ensenada también. 8 ejecutados. Digo, para seguirle abonando a la estadística que nos ubica como una de las ciudades con mayor índice delictivo del país. ¿Qué cosas? 8 muertos en las últimas horas. Y lo que se acumule quiere decir que vamos a terminar el día muy probablemente, tal vez con una docena de ejecutados, de muertes violentas en la ciudad. Así que saludo con mucho gusto a Berta Patricia de Yerle.
Berta, Pati, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Víctor Fuentes Durán, Juan Cabuto, desde La Paz, nos acompaña el día de hoy. Es un verdadero privilegio, gracias a todos ustedes. Norma Martín también. Muy bien. Mike Araiza nos acompaña esta mañana, muchísimas gracias. Dice sobre los jugadores de softball en Tokio tirando los uniformes. Qué escandalito ese, ¿no? Qué cosas. Don Arturo Ortega, bienvenido. Buenos días. Un saludo. Pati, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, caray. Un gustazo. Una extraordinaria compañera de escuela. La licenciada Berta Patricia de Yerle. Felicidades. Gusto saludarte. Norma Martín, buenos días. Un placer. Don Israel Acuatl también nos acompaña el día de hoy. Leí una nota de que Astillero está recibiendo dinero del PRI, del gobierno de San Luis Potosí, dice Israel Acuatl Romero. ¿Quién más saludó hoy? El amigo Jorge Robles Contreras. Muy buen día, saludos. Muchísimas gracias. Bueno, pues entremos en materia. Déjeme iniciar con la información local. Pues, bueno, porque es verdaderamente preocupante el reporte que le acabo de compartir así muy ejecutivamente. 8 homicidios en las últimas horas en esta zona. 4 y 4. Mire, esta mañana fueron encontrados 4 cadáveres dentro de bolsas de plástico sobre el Boulevard 2000. Con esto suman 8 asesinatos en las primeras horas de hoy, a los que se suman 4 asesinatos en la zona de Punta Bandera. El más reciente, el de estos 4 cuerpos en el Boulevard 2000, ocurrió hoy más o menos al filo de las 7 de la mañana, a la altura del fraccionamiento Natura. Y justo por esa zona hacían sus recorridos de vigilancia elementos de la Guardia Nacional. Entonces, ahí sin más ni más, abandonados los cuerpos, no hay mayores datos todavía sobre las identidades, el sexo, la posible algún elemento, algún indicio que permitiera saber a las autoridades qué habría motivado este asesinato. En fin, estos son datos que muy probablemente la Fiscalía General del Estado estará compartiendo quizá entre hoy y mañana, tal vez. Pero no hay más elementos, el dato frío y duro de 4 cuerpos abandonados ahí. Pero antes de eso, justo antes de eso, hubo otro incidente. No hay en ninguno de los 8 casos, le quiero decir, dato alguno sobre los presuntos responsables. No hay detenidos, no se ha identificado, al menos públicamente, a las víctimas. Si la autoridad tiene ya algún indicio que pudiera ayudar a identificar a algunos de ellos, solo la autoridad estatal lo sabe, pero oficialmente el dato están sin identificar los 8 cuerpos. En el otro caso, porque son 2 incidentes, el otro caso es igualmente escandaloso. Esto fue en los primeros minutos de hoy. Fueron dejados los cuerpos, 4 cuerpos, debajo de un puente de Punta Bandera sobre la carretera escénica Tijuana-Ensenada. Extraoficialmente se tiene conocimiento de que entre esos 4 hay 2 mujeres. Igualmente fueron elementos de la Guardia Nacional que hacían el recorrido por la carretera, que es una vialidad de recuerdo de jurisdicción federal.
razón que explica la presencia de la Guardia Nacional por esta misma vialidad. Y ahí estaban dentro de bolsas de plástico también los cuerpos y una cartulina, un cuerpo fuera de los 3 que se hallaban en bolsas de plástico, uno de ellos descubierto plenamente, pues, y una cartulina con amenazas, con algún texto donde algún grupo criminal se atribuye la autoría de estos 4 homicidios. No le comparto la imagen porque no tiene sentido. El cuerpo descubierto fuera de las bolsas recibió varios impactos de bala, es lo que se alcanza a apreciar. El resto se lo ahorra. Así es que así empezamos el día en Tijuana, hoy jueves 29 de julio del año 2021, con 8 asesinatos. Hay para documentar el optimismo. ¿Quién más anda por aquí? Hombre, Leti Flores, bienvenida. Qué gusto saludarla. Oscar César Palos, buenos días. Saludos, gracias. Hombre, muchísimas gracias, qué amable. Gracias, don Oscar. Muy gentil. Por aquí estoy viendo a alguien más, no quiero dejar a nadie fuera. Vianey Lizárraga, bienvenida, qué gusto. Juan José Hernández, un saludo, por supuesto. Mi tocayo, José Enrique Coronel. ¿Se fija cómo hay varios tocayos aquí en este espacio que nos acompañan de manera regular? Qué detallazo eso, ¿eh? Coincidencias de la vida. A ver, ¿quién más nos acompaña? Rosa Aguilar. Ok, muy bien. Excelentemente. Carmina Saiza, buenos días. Bienvenida. Gracias. El abogado Marco Maclis, qué gusto saludarlo, señor licenciado. Buenos días, saludos cordiales, por supuesto. Mire, entremos en materia. El anuncio del presidente de la República esta mañana es sin duda un anuncio importante. Verá usted, resulta que hoy la mañanera del presidente fue dedicada a un tema, y un tema solamente, esencialmente. Ha anunciado el presidente de la República que se prepara un decreto presidencial para liberar a personas privadas de su libertad que no han sido sentenciadas, que se encuentran en penales federales desde hace 10 años y que son acusadas de delitos no graves. Ellos van a recibir el beneficio de esta liberación. La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó los detalles, habló sobre esto. Dice que el decreto protege y ampara a reos que hayan padecido tortura, mayores de 75 años, presos de más de 65 años que padezcan enfermedades crónicas, dice este documento. Y el otro dato que le quiero compartir en torno a esto mismo tiene que ver con los criterios, los tipos de reos. Las 4 decisiones esenciales de este decreto presidencial que está en proceso de elaboración es cosa seguramente de un par de días más, muy probablemente, cuando ya esté listo. En el primero de los criterios, el decreto está dirigido a internos en las cárceles federales del Fuero Federal que en 10 años no hayan sido sentenciados y están en prisión por delitos no graves. Van a ser liberados. 2. Adultos mayores de 75 años que están en cárceles también federales
que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados. Adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel, que no hayan cometido delitos graves, de igual manera van a ser liberados. Y se pedirá a la Secretaría de Salud que en todos estos casos haga los diagnósticos correspondientes para determinar si califican, sobre todo porque estamos hablando de personas de edad avanzada con enfermedades crónicas. Todo interno, este es el otro, el criterio, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul va a ser liberado. Todo, y este es uno de los elementos que podría generar más ruido, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe esto mediante la aplicación del protocolo de Estambul será liberado. En todos los casos habrá un procedimiento simplificado y el plazo de liberación no será mayor al próximo 15 de septiembre. Estamos hablando de mes y medio como plazo máximo para la liberación de personas que califiquen en atención a estos criterios dados a conocer el día de hoy por la Secretaria de Gobernación y el Presidente de la República. Le voy a compartir muy brevemente algo de los detalles de la explicación que ha dado la Secretaria de Gobernación esta mañana. Ahí le tiene usted. En el otro caso de la persona indígena de Milpal, y por otra parte, también decirles que en muchas ocasiones son los propios abogados que interponen los diversos recursos que están en su derecho, obviamente procesal, para interponer todos los recursos que estén a su alcance y que también esto, pues obviamente, dilata la resolución. Señor presidente, si nos permite también decir lo que ya, gracias, muchas gracias, lo que nos había usted instruido sobre el decreto. El decreto que nos está solicitando el señor presidente es que toda la población penitenciaria que tenga más de 75 años solicitar a través de este decreto como una política penitenciaria al juez de ejecución que les conceda la excarcelación y seguir, digamos, en su casa en prisión domiciliaria. Esto es muy importante porque ya incluso el Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo establece con toda precisión, que los mayores de 70 años pudieran obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Y por otra parte también nos ha instruido que los mayores de 65 años, también privados de su libertad, pudieran obtener este beneficio de la prisión domiciliaria si están en condiciones de vulnerabilidad, si tienen por enfermedad, si tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, pudieran también solicitar y estar en el supuesto de seguir en su casa, en su domicilio, con la prisión domiciliaria y ser excarcelados. Este anuncio del día de hoy tiene una lógica, es la decisión de emitir este decreto con una visión que atiende los compromisos que en materia de derechos humanos ha adquirido el gobierno mexicano, independientemente de hacer valer lo que ya nuestras leyes establecen en esta materia. Escuchó usted hace algún minuto que la secretaria de Gobernación se refirió precisamente a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y en esta materia otras normas secundarias de igual forma, pero la explicación sobre este aspecto la dio el subsecretario de Gobernación que atiende el tema de los derechos humanos, el señor Alejandro Encinas. Escuche usted la justificación. Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes.
Voy a complementar la información que ha dado a conocer la señora secretaria de Gobernación sobre estos 3 casos en particular, el caso Israel Vallarta, Brenda Quevedo y Marisabel San Agustín. Le quiero comentar que en esta mañanera se abordó el caso de este hombre de apellido Vallarta, que ha sido el centro de una controversia recientemente. Es integrante de este grupo criminal acusado de secuestro, el novio de la francesa Florence Cassé. Usted recordará un asunto en el que hubo un escándalo adicional que involucra, o del que se señaló a el entonces conductor de Televisa de aquellos días, Carlos Loret de Mola, quienes se habrían prestado a un montaje. Bueno, el montaje está claro, es evidente. La controversia de los últimos días arreció, sobre todo a partir de que el gobierno federal decidió enfrentar a Carlos Loret, porque ha sido muy puntilloso, muy crítico en los últimos días, bueno, en los últimos meses en realidad, pero como que el gobierno federal dijo, ¿sabes qué? Ya basta con este cuate, ¿no? Carlos Loret, a ver, Carlitos, y te vamos a sacar a relucir tu pasado. Y el gobierno de la República, el presidente mismo, en su programa de televisión nacional que tiene todos los días, se lo dedicó a Carlos Loret de Mola, y a partir de eso se desgranaron una serie de acciones de gobierno, citatorios a Carlos Loret de Mola, reviviendo legalmente aquel asunto. Este señor Vallarta podría quedar libre, le quiero decir. Ya sabemos que fue excarcelada la francesa Florence Cassé. Bueno, estas son algunas consideraciones que hoy presentó por una parte la secretaria de Gobernación, y también lo hizo Alejandro Encinas. Aquí un fragmento más. Tienen un componente similar y que da cuenta de pues, la actuación que la autoridad judicial, la autoridad que tiene que procurar la justicia en nuestro país, está llevando a cabo en muchos casos en nuestro país. Esos son casos emblemáticos. El caso del señor Israel Vallarta, como aquí se ha señalado, ya tiene 16 años en reclusión sin sentencia, cuando la Constitución establece que el plazo mínimo para emitir esta es de 2 años, y que ha sido ya conocido por distintas medios de comunicación que han difundido su situación. Hay que señalar que existe una recomendación emitida el pasado mes de abril del presente año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se establece con toda claridad violaciones al debido proceso y la comisión de tortura contra el señor Vallarta durante su detención, lo cual, a nuestro juicio, debe ser considerada por los jueces que están analizando su situación jurídica, y por lo tanto la tortura debe invalidar las pruebas obtenidas posteriormente a su detención para esta causa en específico. Como lo ha dicho el señor presidente, se trata de erradicar la práctica de la tortura por cualquier agente del Estado, en cualquier orden de gobierno, y sea la persona, cualquiera que sea la persona que haya sido objeto de tortura, debe obtener su libertad. Esta es una de las prácticas más degradantes de la acción del Estado contra la dignidad y los derechos de las personas. Pues ahí tiene usted la esencia de la decisión presidencial, que atiende, le insisto, a un enfoque de defensa, de respeto al tema de los derechos humanos, y a un compromiso, que así lo plantea el propio presidente de la República, de terminar con prácticas como esta de la tortura, una tendencia creciente en los últimos años, le quiero decir. No soy abogado, de hecho aquí hay por lo menos algún abogado que podría seguramente tener más autoridad que su servidor para hablar de esto, pero es claro que la decisión que hoy anuncia el presidente de la República es un paso importante, esencialmente en la eliminación de este tipo de prácticas que vulneran derechos de los detenidos, de las personas, independientemente
si pudieran tener o no responsabilidad en los asuntos de los que se les ha acusado. Ya sabe usted que en este marco que rige la vida pública del país, en este marco se ha avanzado hacia la creación de leyes garantistas que privilegian la protección de los derechos humanos de las personas. Y el marco legal lo establece en varios, más de algún texto, o una confesión que pudiera haber surgido de una tortura o una violación al debido proceso, cualquier cosa que pueda ser identificada en este concepto amplio, en automático debe concederle un beneficio al detenido, aun si es un asesino, ¿eh? Y en esto radica uno de los elementos más controversiales de los últimos tiempos. Estábamos tan acostumbrados en este país a que la aplicación de la norma o la aplicación de la ley, la procuración de justicia descansaba en la tortura de manera rutinaria, que se volvió ley, tan simple como eso. Y hoy, hasta donde entendemos, pues, bueno, la pretensión del presidente es esa, esencialmente esta. Así que interesante el anuncio que se ha hecho hoy de enorme trascendencia. Vamos a ver el alcance. Es evidente que la Secretaría de Gobernación ya tiene, la secretaria particularmente de Gobernación ya tiene en su escritorio, pues, una lista de los candidatos a la liberación, ¿no? Una lista de los casos de personas que calificarían dentro de estos criterios dados a conocer el día de hoy. Interesante. ¿Quién más anda por aquí? Permítame usted. Israel Acuatl dice: ya necesitamos una ciudad sin delincuencia porque afecta a nuevos empresarios y evita que se vayan los empresarios, que si pagan impuestos y servicios. Por eso, de cobro de piso. De hecho, en Tijuana en los 90 había muchos emprendedores y mucha gente, mucha de esa gente se tuvo que ir de Tijuana. Mucha gente sí, se fue de Tijuana, sí, sin duda. Saludamos a Vianey Lizárraga, a Juan José Hernández, ¿a quién más? También Loret de Mola fue muy crítico en contra de Vallarta, o sea, para criticar, que criticar para Loret es calumniar, dice. Carlos Mendoza, buenos días, bienvenido. Norma Martini, ¿qué esperan para soltar ese Vallarta? Mucho ruido y pocas nueces. Francisco Montiel, buenos días. José Enrique Coronel. Tocayo, ¿te tocó en alguna ocasión conocer al político Manuel Cloutier, conocido como el Maquillo? Sí, como no, por supuesto que sí. Ya lo creo que sí, nos tocó cubrir aquella campaña y, por supuesto, las visitas, las giras de campaña de Manuel Cloutier, independientemente de que tuvimos oportunidad de conocerlo antes de involucrarse en aquella jornada política y en aquella etapa de su vida que terminó justamente con su existencia en un accidente medio dudoso. Dejó muchas dudas y mucho sospechosismo, como diría el señor Santiago Krill, exsecretario de Gobernación y ex candidato presidencial. Sí, claro que lo conocimos a Manuel Cloutier. Ya desde antes, en calidad de líder empresarial, gustaba de hacer intervenciones de carácter político, de política desde la visión y la agenda de los intereses empresariales. Ha sido una característica. Nada más hay que repasar los casos recientes de liderazgos empresariales que, por supuesto, defienden su propia agenda, pero que tienen claramente también una agenda política. No es solo una agenda de política empresarial, no. Los señores empresarios también tienen una visión política y tienen una agenda política.
y por eso siempre han participado en la vida política o han buscado incidir, han buscado intervenir, propiciar que el país vaya en una dirección que responda a sus intereses y a su visión. Y en ese contexto, los líderes nacionales que yo recuerdo, de Coparmex, de Consejo Coordinador Empresarial, han construido un discurso de carácter político que responde, que coincide con el discurso como gremio empresarial, ¿no? Ahí está el mexicalense y presidente o expresidente del patronato de la Universidad Autónoma de Baja California, que hace poco concluyó su gestión, el señor Walter, además pariente de Eugenio Elorduy Walter, ¿no? Gustavo de Hoyos Walter. Ahí tiene a José María Basagoy, ahí tiene al que fuese presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Emilio Goicoechea, el propio Manuel Cloutier del Rincón Maquillo, todos ellos, ¿no? Todos ellos, de alguna u otra forma, en algún momento decidieron que ya no les resultaba útil ser testigos. Querían ser actores. Tradicionalmente han sido actores, pero con un ámbito de participación muy limitada, porque su participación se limitaba a poner dinero para los candidatos. Los principales candidatos de los principales partidos van y los charolean, les sacan dinero para las campañas y los empresarios colaboran con unos y con otros. Les dan a los dos, le prenden una vela al diablo y otra a Dios. Pero llegó un momento en que los empresarios dijeron, no, ya basta, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué si nosotros podemos? Y entonces empezó a formarse toda una corriente empresarial con esta visión política, con la agenda política de los empresarios. Y entonces se dieron cuenta que ¿para qué dar dinero si pueden comprar un partido? Si pueden comprar un presidente. Y pusieron a prueba su proyecto experimental con la imposición de Vicente Fox Quesada como candidato del PAN a través del grupo Amigos de Fox, ¿se acuerdan? Manejado con un pretendido filtro democrático, no tanto partidista, y entonces convocaron a gente de otros partidos o de otros credos políticos bajo el argumento de que lo que había que hacer era sacar al PRI de los pinos. Es una posición muy pragmática, la más vendible, sacar al PRI de los pinos. Sí, esa fue la estrategia para lograr un objetivo político. Entonces se construyeron su candidato, se lo impusieron al PAN y ya, ¿no? Vamos para adelante, ¿no? En ese contexto, Manuel Cloutier tuvo una participación sin duda relevante en la vida política del país, sí, claro, porque al estilo de los panistas de entonces, con un discurso rudo, con un discurso de pueblo, ¿no? Hay que recordar las palabras, mis amigos, las palabras del Maquío, con ese estilo pegajoso, empático con la población, contestatario al partido en el poder, al régimen, que era un discurso que claramente generaba simpatías, era vendible y lo usó y no logró su objetivo, pero sin duda encauzó a toda una corriente de opositores de coyuntura y opositores de muchos años más al partido oficial, al entonces partido oficial del PRI. Eran otros tiempos, por supuesto. Melba Cortés, buenos días, licenciada, bienvenida. Saludos. Tony Solís, buenos días. Bienvenido. María Ávila, muy buena noticia, dice María Ávila. Roberto Ávila, ¿qué tal? Nos divertimos anoche, mi estimado Roberto Ávila. La verdad es que
pues nos empezamos a relajar. Era miércoles, yo sé apenas, pero bueno, miércoles con sabor a jueves, y como ya sabemos todos, el jueves es viernes chiquito, es viernes peques, y con sabor a cuasi fin de semana, pues dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Pues total, ¿no? Faltó ahí la bebida para acompañar el momento, pero bueno. ¿Qué más le comparto? Porque hay aquí algunas otras cosas que vale la pena. A ver, don Alejandro Encinas. Adiós, con permiso. Muy bien. Le comentábamos también entre los diferentes materiales que le estamos ofreciendo en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias, un contenido informativo sobre el tema de los migrantes. Bueno, ya tenemos el caso de un crimen más, perdóneme usted. Sí, por supuesto. Ya son 9 muertos. ¿Qué? Sí, 9. 9 muertos. Ya subió la cifra. Le digo que vamos rápido, ¿eh? Vamos a terminar el día fácilmente en unos 12 muertos, muy probablemente. 11, 12 muertos. Sucede que este incidente tiene que ver con el ataque a la propietaria de un pequeño negocio, una tortillería. Esto ocurrió en la colonia Sánchez Taboada, en la calle Mercurio. Según los reportes que le estamos ofreciendo, la dueña de la tortillería fue atacada a tiros, recibió varios impactos de bala y perdió la vida inmediatamente. Tenemos el dato de que adicionalmente hay otro incidente con un herido de bala, un conductor que recibió varios balazos conducía su vehículo cuando es atacado a la altura del Boulevard Industrial, y luego de haber recibido los balazos, pues se estampó el vehículo en un pequeño negocio de comida rápida de Boulevard Industrial. Está grave, su estado es de gravedad. Así que, mire usted, en un descuido, este pobre hombre podría perder la vida, su condición era muy delicada. Y con esto ya estaríamos llegando a 10 muertos. Todavía no termina el programa y ya le podemos hablar de 9, casi 10 muertos, ¿no? Qué cosas. Para que luego nos vengan con discursos, ¿eh? Bueno, pasemos a otra cosa, mariposa. Porque le decía yo del tema de los migrantes. Ya sabe usted, ya sabemos todos, que hay ahí un grupo de migrantes que sigue congregándose ahí en las cercanías de la garita de San Isidro. Le quiero decir que en el tema migrante, lo que podría ocurrir muy pronto es que sigamos recibiendo más migrantes con el propósito de cruzar a los Estados Unidos, y esto lo que nos va a generar es una presión de carácter social y económica, y una presión hacia el gobierno, porque es el gobierno el responsable de atender a todas estas personas, por supuesto con cargo a los contribuyentes, lo que va a revivir una vieja discusión que tiene que ver con la exigencia de Baja California al gobierno federal para que aporte recursos que compensen lo que cuesta a la economía del estado la atención de todos estos migrantes, tanto de los que llegan con la intención de cruzar a los Estados Unidos como los deportados, que finalmente terminan representando
una carga, y entiéndase, me refiero como carga, una carga económica. Pero también, pues claramente hay ahí una preocupación de algunos sectores de la sociedad por que esto pudiese derivar en un incremento de la inseguridad, toda vez que ha quedado demostrado que migrantes que llegan con el propósito de ir a los Estados Unidos y no lo logran, terminan a veces involucrándose en problemas de adicciones y también en robo. Y lo mismo, quienes regresan deportados, algunos de los cuales se quedan aquí estancados, deciden estacionarse aquí con la intención de intentar un nuevo cruce y bueno, el círculo vicioso se alimenta a sí mismo, generando un problema de orden social para la ciudad. En lo que va del mes de julio, le quiero decir, y este es un material que le estamos ofreciendo ya esta mañana en el portal de Agencia Fronteriza Noticias. En lo que va del mes de julio, los albergues de la ciudad han presentado una serie de cambios en la dinámica de personas que reciben diariamente. De tener personas en contexto de movilidad de origen sudamericano, ahora se encuentran cerca del límite de su capacidad, con familias mayormente mexicanas. José María García Lara, director del albergue Juventud 2000 y coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, recordó que el contexto de violencia que se ha desatado en estados como Michoacán y Guerrero, pues se ha traducido en una mayor movilidad de sur a norte. Son los expulsados de la violencia, pues, ¿no? En ese albergue que le refiero, el máximo de personas que pueden recibir son 170. Entre hombres, mujeres y niños que viven en el interior de casas de campaña, el director de Juventud 2000 dice que regularmente se manejan con un máximo de 150 personas, pero en caso de haber un mayor flujo, bueno, se extiende esa capacidad de esta forma con casitas de campaña. Este es un fenómeno creciente que se va a reflejar en otros albergues de la ciudad. El texto, se lo recomiendo, es amplio, pero en esencia lo que está planteando es que se avisora una crisis migratoria en esta ciudad. Sí, señor. Con todo lo que esto implica, creo que los tijuaneses conocemos muy bien las implicaciones de un aumento de este fenómeno, ya sea por personas que huyen por razón económica, buscando mejores horizontes, o que huyen de la violencia. Es el caso de los desplazados por la violencia, esencialmente la violencia del narco. Y ahí apúntele usted a gente de Guerrero, de Michoacán, de Tamaulipas, de Sonora mismo, ¿no? Donde están las cosas que arden. Es el colmo lo que ha ocurrido en Sonora, le quiero decir, el colmo. Vamos a ver si es cierto que como ronca duerme el gobernador electo de Sonora, que es el anterior secretario de Seguridad Pública Federal. Claramente él fue el responsable de llevar a cabo, de aplicar la política pública nacional contra la delincuencia, y los números creo que han demostrado que los resultados no fueron precisamente exitosos. Vamos a ver si en un espacio geográfico más chico las puede el exsecretario de Seguridad Pública Federal, ya en calidad de gobernador, ¿no? Donde él puede mandar a sus anchas y disponer todo, tener el control, se supone, tener un mayor control. Vamos a ver si es cierto que las puede y que es tan chicho. ¿Se acuerda usted del caso de este pipero que le pidió ayuda al presidente de la República, que se emparejó su vehículo convertido en taxista libre después de lo ocurrido? Le pidió ayuda porque pues dice que lo querían encarcelar después de aquel accidente en el crucero de las 5 y 10 donde murió una persona. Bueno, aparentemente la Fiscalía General del Estado quedaría libre de cargos y no habría acción penal en su contra, que era lo que más le preocupaba. Todo este asunto, todo este proceso continúa, le quiero decir, no ha sido sencillo, pero no cabe duda que
logró un resultado el hecho de que este chofer de una empresa gasera, Z-Gas, se le hubiese atravesado al convoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque de verdad le abrumaba. El hombre estaba lleno de sentimiento cuando abordó al presidente y entre lágrimas pidió su intervención. Lo vio como su última esperanza, su último recurso. Y aparentemente le ha funcionado. Mire, no es casualidad que con frecuencia en las giras presidenciales, independientemente de quién gobierne, sea de un partido o de otro, mucha gente decida acudir al presidente de la República porque no encuentra respuestas en las autoridades locales. Y el presidente de la República termina siendo la última esperanza de los ciudadanos que se sienten desvalidos, así, hasta ese extremo. Y es el caso de este chofer, ¿no? Con independencia de lo que podamos decir o no del presidente López Obrador, lo cierto es que el hecho de habérsele atravesado y llamado la atención del presidente y generado su intervención en este caso, ya le generó un espacio de esperanza, un rayito de esperanza. Le funcionó, pues, y será interesante ver cómo termina este capítulo. Estamos hablando de la historia de un ser humano y de una familia, la familia que depende de él. Tampoco es cualquier cosa, es un solo caso, es una sola persona, pero pues es suficiente. No tiene que ser un gran contingente. Basta con que ahí hay una historia, un drama humano que está clamando por justicia y por soluciones, y aparentemente lo va a lograr. Pues bien, por él ya veremos qué determina la autoridad finalmente. Mire, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, como todos sabemos, está siendo sometido a proceso. Bueno, resulta que Roberto Sandoval impugnó, permítame un segundo aquí, impugnó la vinculación a proceso por el delito de falsificación de documentos. Pues ha logrado que una jueza federal ordene suspender el proceso en su contra este exgobernador nayarita, Roberto Sandoval Castañeda, en el caso que se le sigue por el presunto delito que le acabo de comentar. Laura Margarita Sepúlveda Castro, juez segundo de Distrito de Amparo en materia penal en Nayarit, admitió a trámite un amparo del exmandatario en el que impugna ese auto de vinculación a proceso que le fue dictado pues hace 23 días, fue el 6 de julio. La juzgadora advirtió al juez de control del juzgado de primera instancia del sistema penal acusatorio en Tepic que solo puede desahogar el procedimiento hasta la etapa intermedia y deberá esperar hasta que ella emita sentencia. La jueza le ha concedido un plazo de 15 días para que el juez de la causa entregue su informe justificado y programó la audiencia constitucional para el próximo 26 de agosto, fecha en la que resolverá si concede el amparo en forma definitiva al exgobernador. Así que está recibiendo oxígeno el señor exgobernador y sigue dando la pelea. Oiga, y que se contagia el señor Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, dio positivo a COVID, ya se había vacunado y no presenta síntomas. Imagínense nomás, se acaba de dar de recibir al mexicano Silvano Aureoles Conejo, gobernador perredista de Michoacán, que fue a llorarle allá y a decirle, a quejarse, ¿no? A decirle que estos tipos de Morena están aliados al narco y que los gobernantes que vienen emanados de Morena están vinculados a narcotraficantes, etcétera, etcétera.
ya sabe usted que anda así como judío errante con su banquito verde, yendo a tocar puertas el gobernador de Michoacán, ¿no? Y fue y se reunió con el señor Luis Almagro e hizo gran despliegue informativo, mediático para demostrar que él es tan fregón que podía llegar a gentes tan importantes como el señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, a ver si no regresa también contagiado por el COVID y a ver cómo le va, ¿no? Pues bueno, no le aunque. El caso de Tatiana Cloutier. Tatiana se descartó para la presidencia de 2024. No pienso en eso ahorita, es lo que dijo la secretaria de Economía. Dice que hay, y ella es hija de Maquio, a propósito del comentario que me hacían hace algunos momentos. Ella dice que en Morena hay gente muy capacitada para participar en ese proceso y eventualmente ser considerada candidateable, ser considerados presidenciables, ¿no? Ya sea Marcelo Ebrard o el senador Ricardo Monreal, dice Tatiana Cloutier, ¿verdad? Dice que no se arrepiente de no haber contendido por la gobernatura de Nuevo León y que considera que en su cargo actual como titular de la Secretaría de Economía puede contribuir de mejor manera al desarrollo del país. Bueno, eso es lo que dice hoy Tatiana Cloutier, que evidentemente, pues claro que no tiene posibilidad alguna y creo que eso le ha quedado claro y mejor ni se mete el tema, ¿no? Sobre todo para no arriesgarse al golpeteo, porque ya sabe que en eso de política el que saca la cabeza se la cortan. Así es de simple. Sobre el otro asunto que comentan nuestros amigos del auditorio, el escándalo de las jugadoras de softball mexicanas, que antes de abandonar la Villa Olímpica tiraron a la basura los uniformes que se les entregaron para la competencia y su estancia en Tokio. El tema de los uniformes se volvió un escándalo. Tanto que el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, consideró que es una gran ofensa para la población mexicana lo que hicieron estas jugadoras de softball. El titular mencionó que regresando de Japón se va a reunir con el presidente de la Federación Mexicana de Softball para aplicar una sanción ejemplar. Llegando a México nos reuniremos con el presidente de la Federación y actuar en consecuencia, pero tendrá que ser una sanción ejemplar. Definitivamente no permitiremos que esto se vuelva a repetir. Todos los deportistas cuidan y protegen estos uniformes. Además, algunos los donan a los museos y a sus estados para que los jóvenes los vean y se inspiren en la práctica de un deporte. Lo que hicieron fue tirarlo al bote de la basura. Y eso es una gran ofensa, dijeron las autoridades. Así que bueno, pues vaya escándalo. Creo que fue un error, un acto de inconsciencia. ¿Quién sabe qué les pasó a las chicas, que no alcanzaron a visualizar o entender que un acto de esa naturaleza tendría consecuencias? En fin, ahí está un caso vergonzoso, uno más. Uno más. ¿Qué más le comparto por aquí? Hay otra información. A ver si ya está lista esta información, permítanme ustedes. Ok, muy bien. Esto lo vamos a dejar para la edición de la 1. Son informaciones que están en proceso, perdone usted, cocinándose. Muy bien. Sí, esto también lo reservamos.
Y vamos a ver. Por aquí tenemos algo nuevo. Bueno, muy bien. Anoche le alcanzamos a compartir, por cierto, muy brevemente, una imagen de video sobre el reconocimiento al tenor tijuanense Marco Labastida Bojorques. Marco fue distinguido con la medalla Josefina Rendón Parra, que fue entregada a tijuanenses que el gobierno municipal consideró dignos de una distinción de esta naturaleza, en el contexto de la celebración del aniversario de Tijuana, el aniversario 132. Y entonces, no solamente Marco Antonio Labastida. ¿Quiénes más se hicieron merecedores de la medalla al mérito cívico, que este año lleva el nombre de Josefina Rendón Parra, la maestra, poeta y forjadora baja californiana? Bueno, pues el historiador Gabriel Rivera Delgado, José Luis Moreno Castellanos, la maestra Enriqueta Prado Luna, la doctora Eva Tobar Hirashima en la categoría de educación, el pediatra, oncólogo, hematólogo Jesús Manuel Lozano García, la enfermera Noemí Salas Ávila, y en la categoría de salud, en la categoría de artista y docente, Jaime Jiménez Cuanalo, así como el tenor Marco Labastida en el de arte y cultura. Se reconoció de igual manera al activista y abogado Fernando Osegueda Flores, junto con la directora de UNIME, Juana Ortiz Quesada, en la categoría de servicio social, al director de Protección Civil, Marco Antonio Sánchez Navarro, a la jefa de Jurisdicción Sanitaria de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, la doctora Remedios Lozada, en el rubro de servidor público. El heroísmo puesto en su trabajo para ayudar a otros y el sentido de pertenencia que han demostrado a través de fomentar valores cívicos, fortalecer la participación ciudadana y la identidad de nuestra región desde su trinchera, fueron algunas de las razones que los hicieron merecedores al galardón, según esta decisión de la autoridad. La entrega de los premios incluyó pues la transmisión de mensajes de videos que ilustran la labor de cada uno de los elegidos para este reconocimiento, que estuvieron presentes en esta ceremonia efectuada en el Teatro del Centro Cultural Tijuana ayer tarde noche. De esto le alcanzamos a compartir muy brevemente un video que nos hicieron llegar para ilustrar esto. Pero bueno, pues ahí está. Son personajes que han tenido indudablemente una presencia en la comunidad, han destacado por su tarea. Pues el caso de Gabriel Rivera Delgado, que ya ha acumulado algunas cuantas décadas de servicio profesional en el especializado trabajo de la investigación histórica, uno de los primeros investigadores en materia de historia que tiene Baja California, luego de la creación de la carrera, le recuerdo. No el único, pero sí uno de los primeros. Y mire usted, siendo de Ensenada, se convirtió en tijuanense. Y se ha entregado por entero. Además, casado con también una historiadora, le quiero comentar. La historia es el gran amor de la vida de ambos, por cierto. Y Gabriel Rivera Delgado ha logrado escalar a posiciones importantes en el trabajo de investigación histórica. Fue coordinador del archivo histórico de esta ciudad y sigue haciendo trabajo de investigación, y vaya que ha hecho algunos trabajos interesantísimos, de verdad extraordinarios, le quiero decir. José Enrique Coronel, hasta el día de hoy, como que Vicente Fox está como desquiciado, insultando y llamando, pues sí, a los que acuden a votar en la consulta popular este domingo, como que no se le termina la fobia
que le tiene a Lopitos. Ay, qué cosas. ¿En cuánto saldría el banquito de Silvano Aureoles? Yo quiero uno, y también calcetines. Así es él, ¿no? Así es don Silvano Aureoles. Fino, ante todo fino. Pues sí, efectivamente, ya tenemos encima la encuesta, una encuesta muy cara, francamente, es una encuesta que es un desperdicio, yo le quiero decir. Perdóneme que insista. Sin ignorar el valor que puede tener este ejercicio democrático, porque es un ejercicio importante. Es lamentable el uso que se le da a un ejercicio que pudo haber sido más útil, sobre todo porque nos está costando a todos los mexicanos. Pues es evidente que hay un malestar contra los expresidentes mexicanos. Muy probablemente va a ganar el sí. Digo, la encuesta básicamente le va a dar cauce a un malestar ciudadano y a un reclamo. Pero fuera de esto, la verdad es que es un absurdo poner a consideración si se aplica la ley o no. Esa es la verdad. La pregunta elegida para este ejercicio es verdaderamente lamentable. Pero bueno, la otra parte, la que efectivamente puede ser rescatable, es la que tiene que ver con el valor de esta encuesta como un ejercicio de democracia participativa. Desperdiciado, sí. Costoso para los mexicanos, sí. Por lo mismo, lamentable. Pero sin duda es un ejercicio que podría considerarse histórico, posiblemente sí. No estamos hablando de una consulta a mano alzada como las que le gustan a veces al presidente, no. Se trata de un ejercicio bien estructurado, a cargo de la autoridad que la ley establece, que es el Instituto Nacional Electoral. Sería una encuesta, una consulta, sin duda interesante. Va a ejercitar el órgano electoral de este país, va a ejercitar el músculo, va a practicar, le va a servir para consultas posteriores. Seguramente es un ejercicio que se puede perfeccionar, sí, claro, pero es muy costoso, oiga, cerca de 500 millones de pesos para esa pregunta. Bueno, cuando podían estarse poniendo a consideración de los ciudadanos en esta consulta otro tipo de temas, ¿no? Porque la respuesta que surge de la consulta no tiene efecto vinculatorio, es decir, no obliga a nada ni a nadie. No obliga a nada y a nadie. Pero bueno, pues la decisión ya está tomada, la consulta se va a llevar a cabo este domingo, la población tiene todo el derecho de asistir y si no quiere ir, pues no participa, también tiene ese derecho y tiene la libertad de hacerlo. La gente decide qué quiere hacer con eso, punto, ¿no? El paquete ahí está, el niño ahí está. ¿Qué quiere hacer con eso? Eso lo va a decidir la gente y lo vamos a ver el domingo. El domingo por la noche estaremos seguramente conociendo resultados. Entre domingo y lunes, pero muy probablemente ya para la noche del mismo domingo ya habrá un resultado preliminar. Oiga, llegó la hora de retirarnos, es momento de tomarnos un receso. Regresamos a la 1 de la tarde con la segunda edición, una de las últimas ediciones de AFN Político y algo más. Su servidor se va a tomar una pausa y nosotros, por supuesto, siempre agradecidos. Regresamos en punto a la 1 de la tarde. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.